ejemplos de cada fuerza. Ujú. Entonces yo cuando investigué las fuerzas de Van der Waals me decía como ejemplo sobre el agua, pero el agua de H2O, pero esa no tenía una fuerza que era la fuerza, los puentes de hidrógeno. Eso no entendía, Sí, porque hay... ya, sí te cacho. Recuerda que los puentes de hidrógeno son como una división de las fuerzas de Van der Waals. Por ejemplo, están las fuerzas de Van der Waals aquí, ¿ya? Y se dividen en puentes de hidrógeno. Por ejemplo, puedes tener otro tipo de fuerza de Van der Waals que se llama guión dipolo. Obviamente la que nosotros vimos en clase, ay, bueno, ahí ya, sí me entiendes, ¿no? Guión dipolo. La que nosotros vimos en clase se llama dipolo, dipolo. Dipolo, dipolo. Entonces, no importa, los puentes de hidrógeno es un tipo de fuerza de Van der Waals, así que si quieres utilizar eso como ejemplo, queda perfecto. Ujú. La Y ahí cuestión, entendí. ya, la cuestión, recuerden, les pide que grafiquen, no me acuerdo si eran cinco moléculas, 5 ejemplos. Dibujen molécula 1, así, positivo, negativo. Molécula 2, obviamente ahí usted busque cuál puede ser un ejemplo de molécula. Positivo, negativo. Molécula 3, tiene que ser de lo mismo, ¿no? Sino que ahorita como estoy con el pad mouse, estoy sin el teclado, me está saliendo chequísimo. Pero bueno, ya están ahí, digamos, 3 moléculas. Digamos que ya dibujó las 5. Entonces, y el chiste de es que usted grafique las uniones. La negativa con la positiva. La negativa con la positiva. ¿Qué pasaba en London, por ejemplo? Teníamos moléculas que son apolares. Qué chueco. Moléculas que son apolares, ¿ya? Entonces, lo primero es formar, el primer paso es formar el dipolo instantáneo, ¿ya? Y una vez que se forma el dipolo instantáneo, lo segundo es formar el dipolo inducido, ¿ya? Ahí está el dipolo inducido. Y ahí recién dibujar la fuerza de la unión, ¿ya? Y en los puentes de hidrógeno no se olviden dibujar átomos. Por ejemplo, aquí voy a dibujar un átomo, ¿ya? Tiene el núcleo, bueno, mejor voy a usar la herramienta. Ay, aquí perdiendo el tiempo. Aquí voy a dibujar, por ejemplo, el núcleo. Y alrededor del núcleo voy a dibujar las órbitas, ¿sí? Ahí está, un átomo. Y le debo dibujar, obviamente, otro átomo, ¿ya? Para los enlaces metálicos. Y el objetivo es igual, dibujar las atracciones. O sea, tengo un electrón por aquí. Tengo un electrón, ahora sí. Un electrón por aquí, otro por acá. Uno por aquí, otro por acá. Se dibujan los electrones, ¿no? Haciendo la consulta para ver cuál átomo es cuál, de cómo es del átomo, digamos, de aluminio, cómo es del átomo de oro, qué sé yo. Y el chiste es graficar las atracciones. Por ejemplo, este electrón de aquí se siente atraído por este núcleo de acá. Este electrón de aquí se siente por el de acá. Se empieza así a dibujar flechas donde se vean las atracciones, ¿ya? Entonces, esa es la idea, que grafiquen las fuerzas entre las moléculas, entre los átomos, dependiendo del caso. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Ya. Profe, yo sí tengo una pregunta. Yo ya entregué el deber de la anterior semana de dibujar 5 de cada uno. Pero yo no dibujé de esta manera, pero igual me parece que usted ya me revisó porque me aparece una nota. Entonces no hay problema que no lo haya hecho así. Obviamente, como era tema libre, entonces también se ve si es que digamos, este es un esquema básico, como ven, ni siquiera tiene puesto elementos ni nada, pero si de pronto yo también valoro
si consultaste, digamos, moléculas apolares para ponerles en los de London, si buscaste moléculas polares, hiciste algún dibujo. Por ejemplo, habían chicos que no dibujaban nada, que solo me ponían cloro con cloro. Y ahí dice clarito, más que hacer una consulta, dice dibujar. Entonces, hay que ver la instrucción que se les da. Si les digo dibujen 10 y solo me ponen 2, entonces igual también se califica todo. Hay muchos parámetros que influyen en la calificación. Ujú. Entonces, si ya está calificado, depende, pues ojalá que hayas tenido buena nota. No me sé de memoria los nombres de todos, perdón, pero si ya está calificado, ahí está igual con observaciones y todo. Sí, solo si tienes 10 no te pongo nada, porque ¿qué te puedo decir? Felicitaciones. Pero si tienes alguna nota menos de 10, ahí está la justificación de por qué sacaste la nota que sacaste. Ujú. Ya, gracias. Y otra cosa, estoy teniendo unos fallos en la plataforma, o sea, no me están apareciendo algunas de las tareas, pero solo quería saber si esta semana no han mandado el deber de Ya. FIC. Sí, esta semana ocurrió que yo tenía una propuesta, ¿no? Me parece que los chicos, no sé si alguien estuvo en la clase anterior, yo les había preguntado si les parecía más cómodo que hagamos las tareas de miércoles a miércoles para tener la tutoría en medio y así ustedes tengan un poco más de tiempo para hacer, porque por ejemplo, digamos, si les cargo la tarea, hoy es viernes y si es que recién me hacen la pregunta cómo se hace o no entendí o explíquenme, solo tienen la tarde de hoy y el sábado y el domingo para poder enviar, entonces menos tiempo y eso si es que trabajas en fin de semana. Pero la cuestión fue que me reuní con coordinación y no me autorizaron eso. Me dijeron que tiene que ser de ley de lunes a domingo. Entonces, de esta semana, como ya no le subí y ya se cierra el periodo de entrega este domingo, entonces no cargué tarea ni actividad esta semana. Lo que sí espera, el próximo lunes ya te pongo la tarea normalmente junto con todas tus materias y para la siguiente semana trabajar hasta el domingo. O sea, el domingo que viene sería su próxima tarea, que es domingo 11, o sea, del 5 al 11, ¿sí? Digamos que esta semana como que de gracia, hasta poder igualar a la agenda. Entonces, lo que me supieron explicar es que hay muchos chicos que a veces ya tienen una rutina, algo. Tú te haces tu horario, supongo, dependiendo de lo que ves en la plataforma y en función de eso planificas tu tiempo. Entonces hay muchos chicos que dependen de lo que ven el lunes para organizar toda la semana. No se conectan más, o sea, ni siquiera se conectan. Entonces, de pronto Es por eso que la oferta es así, o sea, el modelo de trabajo es de ese. Se mandan los lunes, se queda abierto hasta el domingo y se acabó el cuento, independientemente de cuándo tengas la clase. No comparto, pero tengo que acatar. Entonces, para poder igualarme con todas las demás materias, decidí esta semana dejarla free y libre y comenzar ya igualados con los demás desde el lunes. De todos modos, tengan en cuenta que, como les decía la semana anterior, hay algunas actividades que no son calificadas. A veces se les manda a ver un video, o se les manda a leer, o sea, a leer algo, ¿no? Por ejemplo, no puedo calificar si estudiaste o no estudiaste. ¿Cómo califico eso? Pues la única manera es tomándote una lección. Pero el tiempo que inviertes en estudiar también es representativo, o sea, significa. Entonces, digamos, yo te mando a estudiar 50 elementos de la tabla periódica. Entonces, esa es la tarea. ¿Cómo califico eso? Luego, la siguiente semana o la siguiente tarea sería una prueba sobre eso. Pero de la primera no te puedo hacer una nota, porque yo no estoy ahí viendo si estudiaste o no estudiaste. Entonces, como hay algunas tareas que van a ser calificadas, otras que no, así que técnicamente no, por el aspecto de notas no se preocupe. Ujú. Otra pregunta, chicos. O sea, de mi parte solo vamos la tarea de la primera semana y la tarea de esta, que de la gráfica de las fuerzas. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? No, ya. Entonces, vámonos. Recuerden, el principal objetivo, la principal razón de ser de estas fuerzas es explicar los estados de la materia. ¿Sí? Va por ese sentido, por ese lado va. Moléculas que están muy juntas forman materia en estado sólido. Digamos, eh, un trocito, un granito, una pepita de sal, así la más finita que usted vea. Ahí en su interior tiene varios cientos de miles de millones de moléculas de sal. La sal es un compuesto que se llama cloruro de sodio, el sodio junto al cloro.
Entonces, las moléculas están tan pegadas, tan pegadas, tan pegadas por las fuerzas de Van der Waals, son fuertes, las fuerzas de Van der Waals son fuertes, que por eso están en estado sólido. Pero, por ejemplo, en el agua, los puentes de hidrógeno son medianamente fuertes. Entonces, las moléculas no están tan unidas, al menos a temperatura ambiente, el agua es líquida, y por eso fluye. Pero si yo hago que las moléculas se detengan, se queden, las moléculas están en movimiento, independientemente del estado de la materia que sea, las moléculas están en movimiento. Pero si hago que las moléculas se vuelvan lentas, tengan oportunidad de juntarse unas con otras y se apeguen y se apeguen y se apeguen, pasamos pues a otro tema, que es cambios de la materia. Entonces el agua que está en estado líquido, yo le enfrío lo suficiente, se vuelve sólida. Y lo contrario, si yo con calor rompo todas las fuerzas que les juntan a las moléculas y estas se separan y empiezan a moverse desordenadamente por aquí y por allá, eso es característica de un estado gaseoso, ¿sí? Entonces, déjenme, les pongo algo por aquí para que lo puedan ver de mejor manera. Ya. Entonces, con esto me vas a entender mejor a lo que me refiero con estas son las fuerzas intermoleculares. Mira, voy a usar agua. ¿Ya? Ahí están las moléculas de agua. Observe la temperatura. Bueno, está en Kelvin, les voy a poner en Celsius. 120 grados bajo cero. O sea, un hielo hielísimo, súper, hiper, mega frío. Las moléculas vibran, si ven, pero están juntas, no se mueven. ¿Ya? Eso le da la forma de cubo de hielo, o si metes el hielo en algún molde, le va a tener la forma del recipiente que lo contenga. Pero las moléculas están juntas. Moléculas juntas, estado sólido. Moléculas parcialmente juntas, como que pierden estructura, ves como tienen un poco más de movimiento. Está a 13 grados, por ejemplo, ahorita la temperatura de la ciudad. Entonces, esa es estado líquido. Y si le doy mucha más energía, por ejemplo, si le aumento el calor, mira cómo le doy más calor, las moléculas van a tener un patrón de movimiento más acelerado, van a empezar a separarse unas de otras, van a tratar de ocupar todo el espacio que puedan, por ejemplo, a 100 grados del agua se hace vapor y mira, ya se separan, ¿sí ves? Es porque ya no tienen fuerzas intermoleculares entre ellas y se vuelven un estado gaseoso. ¿Ya? Esto, por ejemplo, con los gases, aquí hay algunos modelos de estos son gases, el oxígeno es gaseoso. Todos respiramos oxígeno, vivimos gracias al oxígeno porque es un gas. Pero ¿qué pasa si yo le enfrío lo suficiente al oxígeno? Temperaturas ultra frías, más frías que en los polos. El polo llega a 80 grados bajo cero. Temperatura más fría que eso, un mega congelador. ¿Qué va a ocurrir? Pues que el oxígeno eventualmente se va a hacer líquido. ¿Sí? Oxígeno líquido. De hecho, es principal combustible de cohetes, los que van a la luna. Y también puedo lanzarte un hielo de oxígeno. Oxígeno sólido, mira. 240 grados bajo cero, el oxígeno se hace sólido. Obviamente son cuestiones muy difíciles de ver, muy difíciles de que algún día tú tengas la experiencia, la oportunidad de verlo, ¿no? Ya que son temperaturas muy bajas. O sea, la temperatura de tu refrigerador, en la parte de que congelas la carne, el pollo, es 20 grados bajo cero. Y yo te estoy hablando de 120, 240. Entonces, es impresionante, pero sí hay. ¿Ya? Sí hay. Esto es, por ejemplo, esto es una molécula apolar. Por eso es muy difícil hacerla líquida. Porque como es una molécula apolar, no tiene por dónde unirse, no tiene polos, no tiene cargas a los lados, ¿sí? Es muy difícil hacer que se junte. Tengo, mira, 160 grados bajo cero y sigue siendo gas. Entonces, yo tengo que darle frío, 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 extremo frío para hacerlo líquido. Sí, hacer que las moléculas se junten lo suficiente, se polaricen y se junten, ¿ya? Y peor sólido, ¿de acuerdo? Son temperaturas, ya les digo, muy difíciles de llegar, pero no imposibles. ¿Ya? Entonces, ahora sí, queda un poco más claro, espero, este tema de los estados de la materia y la relación que tiene con las fuerzas intermoleculares. De todas las fuerzas intermoleculares, digamos que las fuerzas que más estabilidad le dan a la materia son los enlaces metálicos. ¿Sí? Recuerda, es un átomo que se siente atraído, los electrones de un átomo se sienten atraídos por el núcleo de otro, del átomo vecino,
Le estaba diciendo, entonces ya sabemos la relación de la materia con las fuerzas intermoleculares. Ahora vamos a ver cómo las moléculas se forman. ¿Sí? Porque ya hablamos de moléculas en general, pero ya tenemos que empezar a definir ciertos patrones, ciertos grupos de elementos que van a formar determinados compuestos, ya que todos los compuestos no son iguales. Eso es algo más que obvio. Y lo otro, aprender a nombrar a los compuestos de manera técnica, ¿ya? Lo primero que necesito de ustedes es que, por favor, les voy a dejar un link en el chat. Es una tabla de... Es una tabla de... Se llama valencias, ¿ya? Las valencias es una relación que existe entre los electrones de la última órbita de un elemento, ¿sí? Los electrones de la última órbita de un elemento con los aspectos, las técnicas, ¿sí? Las técnicas, las herramientas, la manera, la forma, cualquiera de esas palabras, en que un átomo tiene para estabilizarse aún más. Un átomo es estable en la naturaleza, está en un equilibrio, ¿sí? Si tengo 10 cargas positivas, pues tengo 10 cargas negativas. Es un equilibrio. Estas cargas están distribuidas alrededor del núcleo en órbitas, pero puede volverse aún más estable si es que cumple ciertas características. Una de ellas se llama la ley del octeto. La ley del octeto es la ley del octeto es cuando un elemento cumple o completa 8 electrones en la última órbita, ¿sí? 8 electrones en la última órbita. Ahora, ¿qué hace un átomo para ganar 8 electrones en la última órbita? Pues gana, por ejemplo, si tiene 7, le falta 1, entonces le gana un electrón más para sí, o sea, para completar este 8. Es que no hay una manera más fácil, más clara de decirlo. Yo tengo 7 electrones en la última órbita y te digo que necesito completar 8, ¿ya? Entonces, para completar 8, yo necesito ganar uno más, un electrón extra, ¿ya? Entonces, de esta manera, acabo teniendo un electrón extra, un electrón más. Los electrones tienen carga negativa. Entonces, si yo gano electrones, me vuelvo en balance, porque verás, primero partimos del equilibrio. Déjame mejor si les logro hacer un gráfico mejor. Verán, aquí tengo un núcleo, ¿ya? En el núcleo, digamos que estoy cargado, vengo cargados con... vengo cargado con 10 moléculas positivas. 10 moléculas positivas, son los protones, ¿no? Ya. Entonces, alrededor van a estar girando los electrones. Entonces, si tengo 10 positivas, voy a tener alrededor 10 negativos. Creo que el 10 no es un buen ejemplo. Pero bueno. Aquí. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. Entonces, en esta última órbita, bueno, por eso dije que no era un buen ejemplo. Voy a poner 11 ya. En esa última órbita ya tenía 8 electrones. Si usted cuenta cuántos coloqué en la última órbita, va a ver que están 8. Voy a poner 11. Ya. Entonces, si tengo 11, ahí sí. Si tengo 11, voy a tener un átomo de 3 órbitas. Voy a tener un átomo de 3 órbitas.
Y ahí sí. Ay, este de aquí. Voy a tener un átomo de 3 órbitas, ¿ya? Y en la última órbita voy a tener un electrón. Ahí están, 11. Entonces, si cuentan conmigo, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y este último, 11. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Como yo les decía, un átomo se vuelve más estable al tener 8 en la última órbita, ¿sí? Ahí se vuelve más estable un átomo, teniendo 8 en la última órbita. Pero tengo 1, no 8. Me estoy lejos de tener 8. Mira, esta es mi última órbita, la tercera, tengo 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que puede hacer el átomo? Por ejemplo, el átomo puede tomar la decisión de, ¿sabes qué? Chao, se fue. Y ahí se queda con 8 en la última órbita, ¿sí? El 1 que tenía en exceso en la tercera órbita, el que me completaba los 11 negativos, se puede eliminar, ¿ya? Entonces, en ese momento, cuando pierde electrones, si ustedes se fijan, va a quedar un desbalance. Van a quedar 11 positivos versus 10 negativos, ¿sí? 11 positivos versus 10 negativos, ¿ya? En ese punto, entonces, lo que se hace, o mejor dicho, lo que significa es que todo este conjunto tiene carga positiva más. Uno más. ¿Ya? Uno más. Carga positiva, uno más. Porque está este desbalance. ¿Y por qué se origina este desbalance? Porque el átomo busca estabilizarse perdiendo un electrón. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si les dibujo 17? ¿Ya? Es decir, yo tendría aquí en el núcleo, este no quiero, quería este, ¿ya? Si yo tengo 17, 117, 17, ¿ya? Entonces, este de aquí, interesante. Ahí están, 10, ¿verdad? Y en la tercera órbita, colocaría los 7. Ahí está. Entonces, yo vuelvo a colocar, más bien coloco, en 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, ¿ya? Tengo 17 positivos y 17 negativos, el átomo está neutral, sin cargas. 17 positivos, 17 negativos, igual átomo neutro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues, si verifico la última órbita, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le hace falta 1. Entonces, este átomo va a hacer todo lo posible, todo lo que esté a su alcance, para obtener ese electrón que le falta. Recuerden, el objetivo es llegar hasta 8, ¿ya? Entonces, digamos, este gana un electrón o necesita ganarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar en el balance, en el equilibrio que tenía? Pues el equilibrio de lo que tenía 17 versus 17, ahora va a ser 17 versus 18, ¿sí? De ahí, este conjunto que ganó un electrón, ¿sí? Va a tener carga negativa 1, menos 1. Así, de esta manera. Negativa 1. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ese análisis ya está hecho. O sea, usted no lo tiene que ir haciendo elemento por elemento. Ya está hecho y se llama estado de oxidación o valencia. ¿Sí? ¿Listo? Eso está en la tablita que les acabo de compartir. Aquí está. Estos numeritos son eso. ¿Ya? Estos numeritos son eso. ¿Sí están viendo la tabla de valencias? No, espérate. Ah, sí, perdón. Ahí. Es el link que les puse en el chat. ¿Ya? Es esto. Entonces aquí están los elementos, están los símbolos y sus estados de oxidación o valencias. ¿Ya? Tenemos dos grupos.
tenemos el grupo de los metales y el grupo de los no metales. Como ven, los metales siempre van a ser positivos. Van a haber elementos que tengan una valencia, por ejemplo, este grupo tiene valencia 1, este grupo tiene valencia 2 y el aluminio vale 3. Pero va a haber este otro grupo que tienen doble valencia, tienen dos números. En alguna ocasión pueden valer 1, en otra 2. Acá, por ejemplo, el oro a veces vale 1, a veces vale 3. Este grupo de acá, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, a veces vale 2, a veces vale 3. Y ni se diga el de acá, ¿sí? A veces vale 2 y a veces vale 4. Por este lado tengo los no metales. Y aquí sí empieza el dilema para el estudiante. Si usted, más bien dicho, no es dilema. Es como que aquí es donde más cuidado usted debe ponerle al asunto. Va a haber, primero, que los no metales tienen valencia positiva. Pero también, al mismo tiempo, tiene valencia negativa, ¿sí? Es positiva y también negativa. Es justo lo que les decía. Ganar electrones, pero también tienen la capacidad de perderlos. Cuando pierde electrones, la valencia es positiva. Cuando gana electrones, la valencia es negativa, ¿ya? Entonces va a haber ocasiones en las que trabajamos con no metales con valencia positiva y otras ocasiones en las que trabajamos con no metales de valencia negativa, ¿sí? De esta manera, entonces, usted tiene que estar 100% puesto a las pilas con esta tablita súper que requete que bien aprendida para poder comprender, más bien para poder agilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si usted sabe estas valencias y sigue al paso las reglas que yo le voy a dar para formar compuestos y más que todo nombrarlos, ¿sí? Esto va a fluir. Pero si no me repasan esta tabla de aquí, y no me ponen atención a las clases cuando yo les dé los patrones, las claves, las técnicas, cómo ir siguiendo esto de manera lógica, secuencial. No va a fluir esto, ¿sí? Por favor, yo necesito que usted para la siguiente semana, ¿sí? O en el transcurso de la semana, le dedique unos 10 minutos al día. O si bien quiere hacerlo en un solo día, siéntese y hasta no lograrlo, no se levante. Pero necesito que se aprendan súper bien. Esta tablita se llama tabla de valencias. Los nombres, los símbolos y cuánto vale cada elemento. ¿Ya? En el caso de los no metales, tiene que aprenderse, por ejemplo, azufre, S, 4, 6 menos 2. Selenio, Se, 4, 6 menos 2. Telurio, Te, 4, 6 menos 2. Y así, por ejemplo, cloro, Cl, 1, 3, 5, 7 menos 1. Así. ¿Ya? Y con esto ya vamos a empezar a ver nuestro primer grupo de elementos. Por ejemplo, vamos a ver, se llaman óxidos. ¿Sí? Entonces aquí está. Tengo los compuestos oxigenados, ¿sí? Compuestos hechos a partir de oxígeno. Vamos a tener algunos grupos. El primero que vamos a analizar se llama óxidos ácidos. Esta es una combinación que usted va a identificar cuando vea un no metal que está utilizando su valencia o su carga positiva, cualquiera, del grupo de la derecha de los no metales, y está junto al oxígeno, que siempre va a tener la carga menos 2. El oxígeno siempre en estos compuestos oxigenados, los que vamos a ver en las siguientes clases, va a tener el oxígeno de carga menos 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué casos puede tener? Porque recuerden, aquí tenemos algunas variaciones, mira. Aquí tengo un grupo de 4 valencias y por lo general todos manejan una o dos. Entonces vamos a dividir en dos grupos. Los que tienen 4 valencias y los que tienen 2 valencias. ¿Sí? Los que tienen 4 valencias es específicamente el cloro, el bromo y el yodo. Y aquí les puse detallado 1, 3, 5, 7. Estos de aquí. 1, 3, 5, 7. ¿Sí? Van a formar un elemento, un cloro, por ejemplo, puede formar o tiene la posibilidad de formar 4 compuestos diferentes. Lo mismo le pasa al bromo, lo mismo le pasa al yodo. Por ejemplo, aquí hice el ejemplo con el bromo. Cuando el bromo está trabajando con la valencia 1, el óxido que forma va a tener esta terminación. Óxido, porque está con oxígeno, hipobromoso. ¿Ya? Óxido hipobromoso. Si fuera con el cloro, ¿cómo sería? Óxido hipocloroso. O con el yodo, óxido hipoyodoso. Cuando está con valencia 1. Cuando está con valencia 3, simplemente lleva la terminación oso. Óxido bromoso. Mira la diferencia. Arriba tiene hipo, abajo no.
Cuando tiene la valencia 5, óxido brómico. Y cuando tiene la valencia 7, óxido perbrómico. ¿Sí? Ya les digo, esto le pasa al cloro, al bromo y al yodo, porque tienen 4 valencias. De ahí a los demás, que tienen 2 valencias o una, ya les voy a explicar qué pasa cuando tienen una. Ahí, como hay varias combinaciones, no te puedo poner así tan bonito como este grupo, porque solo tienen 4. Por ejemplo, acá yo puedo tener el azufre, selenio y teluro, que tiene 4 y 6, o el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, que tiene 3 y 5. O puede estar el carbono, que tiene 2, 4. ¿Ya? Entonces hay muchas variaciones. Tendría que ser una tabla muy grande para poner un ejemplo para cada uno. Pero en general, la idea es la siguiente. Cuando tú tienes un elemento con 2 valencias, ¿sí? Vas a ver, por eso yo les digo, tiene que aprenderse súper bien la tabla de valencias, porque ahí es donde entra esto. Si el elemento está trabajando con la valencia menor, pues simplemente va a llevar la terminación oso al final. Por ejemplo, si estoy trabajando con el fósforo de menor valencia, va a ser óxido fosforoso. Si estoy trabajando con el selenio de menor valencia, va a ser óxido selenioso. ¿Ya? Y si llevo o si ocupo la valencia mayor, entonces va a ser óxido fosfórico, en el caso del fósforo que estábamos topando como ejemplo, o óxido selénico. Entonces, por eso yo le digo, más allá de que sepa la regla y todo eso, la clave o el 60 o el 70% del trabajo está en aprenderse súper bien las valencias. Porque ahí tú, identificando la valencia, vas a poder saber si estoy hablándote del fósforo 3 o del fósforo 5. ¿Cuál es el menor? Iría con oso. ¿Cuál es el mayor? Iría con ico. ¿Sí? O aquí el azufre, selenio y teluro. ¿Sí? La menor 4, la mayor 6. Entonces, depende mucho de eso. Depende de que usted se aprenda esta tablita, el que usted acá pueda identificar con solvencia los elementos. ¿Sí me hago entender?